Había algo que acechaba a mi abuelo toda su vida. Ahora me persigue a mí. Mi abuelo me contó una historia, en realidad era más como una confesión, justo antes de fallecer. Esto fue hace 15 años. Yo estaba a solas con él, estaba hospitalizado, en cama, le costaba trabajo respirar. Dijo que tenía que decirme algo. Él y otros chicos habían eliminado a un chico en el campamento de verano. Ezequiel. Mi abuelo mantenía los ojos cerrados, solo me sostenía la mano y hablaba, se detenía por momentos, cuando le faltaba el aliento. Mi abuelo había ido a un campamento de verano, en el norte, cerca a la frontera con Canadá. El campamento había sido fundado por Charlie Roosevelt, decía la gente, y buenas familias de Milwaukee, Minneapolis e incluso Chicago enviaban a sus muchachos ahí, para que fueran más rudos. Mi abuelo tenía 11 años en ese verano. Ezequiel era menor, quizá tenía 9 o 10 años. Era un muchacho extraño. Él venía de una granja en Minnesota, tenía una beca para ese campamento. Su familia era altamente religiosa y no tenían un teléfono, aunque nadie sabía si era por sus creencias o porque eran pobres. No vivían como los Amish, pero eran parecidos. Los consejeros del campamento no sabían qué hacer con el chico. Lo llamaban Esi y le mandaban a hacer nudos y armar fogatas, pero Ezequiel no quería nada que ver con eso. Probablemente se encontraba cansado de hacer quehaceres en la granja, él definitivamente no necesitaba hacerse más rudo. En su lugar, se quedaba en su carpa y escribía largas cartas, leía su libro de oraciones, balbuceando a sí mismo como si estuviera hablando en lenguas. El campamento tenía todo tipo de protestantes y unos pocos católicos, pero ninguno como él. No habían curanderos ni encantadores de serpientes religiosos. La forma en cómo te miraba Ezequiel, hacía que la sangre se te enfríe. Mirándolo en retrospectiva, Ezequiel seguro tenía miedo, estaba en el medio del bosque con un montón de niños ricos, así que se apoyaba en su fe. A los otros no les importaba. Le hacían bullying a Ezequiel, era divertido para ellos, pero rápidamente se les fue de la mano, lo que pasa normalmente cuando los adultos se hacen de la vista gorda. Los otros chicos acercaban sus puños a Ezequiel y gritaban tonterías. Le escondían colillas de cigarros en su comida, le quitaban sus cartas y las leían en voz alta en las fogatas, luego se limpiaban el trasero con las hojas. Hacían lo mismo con su libro de oraciones. Luego, un día, en una excursión, algunos chicos mayores lo llevaron fuera del camino. Era un bosque de pinos, hacía frío aunque no era invierno, todo lleno de los sonidos de pájaros y del viento. Mi abuelo no sabía lo que le hicieron. Juró que no tuvo nada que ver con eso. Lo que sea que le hicieron ese día, se les fue la mano. El resto del día, Ezequiel se lo pasó acostado en su catre, dando la espalda a todos. La mañana siguiente era domingo, el clima era asombroso. El sermón que tuvo lugar en la capilla del lago, trataba sobre los valientes actos de fe. Mi abuelo se dijo a sí mismo que iba a ser valiente, como Daniel en la guarida de los leones. Si veía algo malo, iba a hablar. Volteó a mirar a Ezequiel, quien como de costumbre, no estaba prestando atención. Él estaba mirando al lago y a las ondas que se formaban en el agua azul negra, azotada por el viento. Ese día les tocaba nadar, como siempre en agua helada, pero había un tobogán y un trampolín en una balsa, y te acostumbrabas al agua después de unos minutos, al menos dejabas de temblar. Los chicos estaban lanzándose desde el trampolín. La plataforma estaba a una altura de más de 4 metros. Mi abuelo estaba en el lago, abrazando la balsa y mirando a sus amigos dar vueltas en el aire y caer de cabeza en el agua. Ante la sorpresa de todos, Ezequiel iba a ser el siguiente en lanzarse, se le veía pequeño y tembloroso, en la cima del trampolín. Todo se calmó. Estiró sus manos hacia adelante, dobló sus rodillas y... Alguien gritó algo. Mi abuelo no logró entender lo que se dijo, pero aquello le quitó el balance a Ezequiel. Se resbaló y cayó del borde y aterrizó de cabeza en la balsa. Se escuchó su cráneo romperse, como el sonido de un huevo grande siendo reventado, lo miraban estúpidamente mientras rebotaba en el agua, luego mirando al trampolín vacío, y la sangre en la balsa, que ya se encontraba tenue por mezclarse con el agua del lago. El impacto inicial pasó. Luego, caos, gente saltando al agua, otros corriendo a la orilla, silbidos, gritos, agua agitada por todos lados. El lago era muy hondo, por la seguridad de los clavados, y el agua rápidamente se volvió oscura, empezando a metro o metro y medio de profundidad. Pasó mucho tiempo. Al fin, arrastraron a Ezequiel y lo llevaron nadando a la orilla. Mientras lo llevaban, su cabeza colgaba, rendida. Su rostro estaba partido al medio, el agua chorreaba desde la coronilla del muchacho.
Tomó tiempo ponerse en contacto con los padres de Ezequiel. Resulta que sí tenían teléfono, pero una tormenta había dañado las líneas. No se enteraron hasta tarde, los caminos estaban en mal estado, por lo que llegarían al campamento al día siguiente. ¿Qué hacer por mientras? No había un hospital cerca, ni comisaría. El centro del campamento era el único edificio, una estructura de 2 pisos que supuestamente fue construida por pioneros, tenía una sala comedor al costado. Pusieron a Ezequiel en el sótano del centro, porque ahí estaba frío y oscuro. Lo pusieron en una mesa para que no esté en el sucio piso, le pusieron un pañuelo en su cara para no tener que mirarlo. Entonces, la tormenta empezó a rugir de oeste a este, era fuerte, con granizo y lluvia. Todas las carpas fueron destruidas hasta el anochecer, todos tuvieron que dormir en el centro, 50 o 60 chicos durmiendo en bolsas de dormir en el piso, tratando de dormir lo más rápido posible, concentrándose en los sonidos de la tormenta para que sus pensamientos no se fijaran en el sótano. Para mala suerte de mi abuelo, le tocó dormir cerca de la puerta del sótano. Como imaginarás, no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sangre en la balsa, Ezequiel siendo cargado fuera del agua, su rostro. ¡Pum! Un golpe fuerte. Mi abuelo se sentó. ¿La tormenta? Nadie más se movía. Ni siquiera los consejeros, que se habían quedado hasta tarde en el pórtico, conversando tristemente entre ellos, eran hombres apenas mayores que los chicos, ahora estaban profundamente dormidos. Mi abuelo se veía solo en el mar de cuerpos dormidos, el golpe aún sonaba en sus oídos. Hubo un ruido sordo, luego otro. Alguien estaba caminando en las gradas del sótano, las viejas gradas de madera rechillaban con el peso. Llegó hasta la última grada, justo del otro lado de la puerta del sótano. Luego bajó completamente. Luego de 1 minuto o 2, volvía a subir las escaleras, luego bajaba. 11 escalones en cada viaje. Mi abuelo se encontraba furioso, pensó que uno de los chicos se había ido al sótano para mirar el cuerpo o jugar con él, cogió su linterna y se paró, abrió la puerta del sótano. Estaba totalmente oscuro. Era la primera vez que veía una oscuridad tan completa que se sentía pesada y líquida, parecía que cubriría su mano con alquitrán si extendía su brazo. Prendió su linterna y alumbró escalones abajo. Nada, no había nadie ahí, solo el círculo de luz que proyectaba su linterna en la pared del sótano. Entonces, Ezequiel apareció, como si estuviera apareciendo frente a una cámara. Solo que no era Ezequiel. Era su cuerpo. Pero era algo distinto, pálido, con el pañuelo colgando de su rostro destrozado, y solo un ojo, con el que no veía nada. Mi abuelo arrojó la puerta, nadie más se había despertado. Un profundo y casi medicado sueño se extendía por toda la habitación. Él se sentía tan invadido por el miedo que pensaba que se iba a desmayar. El escalón inferior sonó. Luego el siguiente, y de pronto, llegó al más alto y se quedó ahí, por un segundo. La manija de la puerta giró y la puerta se entreabrió. Mi abuelo retrocedió, sollozando, cuando una idea apareció en su mente, el libro de oración. Corrió hacia la mochila de Ezequiel, que se encontraba cerca, la abrió y tomó el libro, en mal estado por su reciente maltrato, volvió a la puerta, que ya se encontraba completamente abierta. Ezequiel estaba en la grada superior. Parecía casi normal en la oscuridad, cuando la luz de la linterna no le apuntaba, como cualquier otro chico en la oscuridad. Ezequiel tomó el libro que tenía mi abuelo, parecía contemplarlo en sus manos. Pensar en algo. Luego se volvió y caminó hacia abajo. Mi abuelo cerró la puerta y le echó llave, esperó. Nada pasó. Hubo silencio. Luego cogió su bolsa de dormir y la llevó hacia el lado opuesto de la habitación, donde estaba mojado por la tormenta. Se quedó echado sobre el charco y esperó la mañana. Los padres de Ezequiel llegaron durante el desayuno. Sus ropas eran normales. Su madre no podía hablar, pero su padre agradeció que dejaran descansar a Ezequiel con su libro de oraciones la noche anterior. Si es que se dieron cuenta de la condición del libro, no dijeron nada. Luego se fueron llevando el cuerpo del muchacho y ya. No hubo demanda ni nada. Eran otros tiempos. Luego que terminó su historia, mi abuelo miraba el techo del hospital. No parecía aliviado de haberme contado. Luego me miró, sus ojos azules oscuro hundidos profundamente en su rostro. Lo oigo. Dijo. Cuando hay silencio. Avanzada la noche. Lo escucho en las escaleras. Luego que tuvimos a Rachel, empezó. Empeoró mientras me hacía mayor. Lo siento. Dijo. Ahora estoy aquí, y le oigo todo el tiempo. Mi abuelo falleció hace 15 años.
Por un largo tiempo, había olvidado lo que me dijo. No lo recordaba para nada. Es raro, lo sé, pero uno nunca quiere recordar a su familia como fueron al final de su vida. No son ellos realmente. Ellos ya se fueron y más bien parece un animal moribundo en su lugar. Recientemente me convertí en padre. Estamos bien. La mamá está con buena salud. El bebé también sano y hermoso. Dormimos muy poco mientras tratamos de entender cómo cuidar a este pequeño humano. Pasamos mucho tiempo en esa casa oscura y en silencio. Bueno, a veces en silencio. La cosa es, estoy oyendo cosas. Tengo vergüenza de admitirlo. Cuando hay silencio, y soy el único despierto, a veces oigo pisadas en las escaleras del sótano. Escucho un chirrido en los escalones, y el sonido se detiene cuando escucho, como si supiera que estoy atento. Luego vuelve a empezar. No siempre. Pero sí seguido. Y cuando ya me estoy quedando dormido en mi cama, tengo la sensación que no estamos solos. Es la misma sensación que tuve con mi abuelo en el hospital, como si alguien estuviera debajo de su cama. Me asusté mucho, siendo sincero. No sé qué más hacer que escribir esto. No quiero arrastrar a nadie a este problema. Pero tampoco puedo vivir solo toda mi vida. No sé qué más hacer, lo siento.